Pero, ¿qué podemos aprender tú y yo para poder tener una fe? Una fe que pueda llevarnos a otros niveles y aún en medio de la tormenta, aún en medio del desánimo. Por eso este es el 14º mensaje donde yo te quiero hablar a ti acerca, o devocional, acerca de cómo tener esa paz, cómo tener esa fe en medio de vientos que están afectándote, que tu barca está por caer. Y yo te voy a hablar 4 puntos nada más el día de hoy, 4 puntos donde tú puedes confiar en Jesús para poder depender de Él en medio de la tormenta. Y número uno, el primer punto, y es exactamente lo que hizo Pedro. Pedro, en lugar de, todos los discípulos vieron al maestro a que se acercaba y decían, es un fantasma. Pero el versículo 28, Mateo 14:28 dice, entonces le respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si realmente eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer para seguir teniendo una fe en medio de la tormenta es sigue relacionándote con Jesús, sigue relacionándote con Dios. Me encantan los salmos porque los salmos, a veces vemos dos puntos en los salmos. Primero vemos en el salmo, por ejemplo, el 6, donde el salmista le dice, Dios, ¿dónde estás? En medio de mi necesidad, dame fortaleza, ayúdame, escucha mi oración, en el Salmo 6. Pero al final del Salmo 6, versículo 9 dice, Jehová ha oído mi ruego. Jehová ha oído mi ruego. En el mismo Salmo podemos ver, Señor, ¿dónde estás? O sea, escucha mi oración. Pero en el mismo Salmo confirma el salmista, dice, Jehová ha oído. Entonces, en medio de tu dificultad, en medio de tu intranquilidad, síguete relacionándote con Jesús. Número 1, síguete relacionándote con Jesús. Aún en medio de tu incredulidad, en medio de que digas, es que Dios no me va a escuchar, es que tengo muchos problemas, síguete relacionándote con Jesús. Búscale, sigue buscándole a Él, no dejes de hacerlo. Número 2, necesitamos escuchar la voz de Jesús. Mira lo que dice en Mateo capítulo 14, versículo 29. Y fíjate cómo le responde Jesús a Pedro, porque Pedro le dice, si eres Jesús, manda que yo vaya a ti. Versículo 29, y él le dijo, ven. Es todo lo que le dijo Jesús, ven. Es lo que necesitaba. Entonces, para que mi fe sea fuerte en medio de la tormenta, yo necesito escuchar la voz de Jesús. Yo necesito ir a Él, porque las palabras de Jesús de ven fueron suficientes para que 2 o 4 personas se levantaran, ¿verdad? Y siguieran a Jesús cuando Jesús le dijo, ven y les voy a hacer pescadores de hombres. Ven fue sal y sal fue la palabra que le dijo a Lázaro cuando salió y resucitó. Ven son las palabras suficientes para descansar en Jesús todos aquellos que están trabajados y cansados. Porque las palabras de Jesús nos dan paz, esperanza, confianza, y al escucharlas trazan una nueva vida en nosotros. Ven. Y que esas sean las palabras que Jesús te diga, ven, ven. O sea, a lo mejor es Jesús hablándote, diciéndote, ven, escucha mi palabra, escucha mi voz, ven, sigue orando, ven, sigue dependiendo de mí, ven, sigue confiando que yo estoy ahí en medio de la tormenta, ven. Sigue creyendo. Así que el tercer punto, ¿qué tengo que hacer yo aprovechando eso? Sigo creyendo aún en medio del miedo, aún en medio del pánico. ¿Quién no ha sentido pánico en ese tiempo? Desánimo, estrés. Y Pedro lo sintió. Mira lo que dice Mateo 14:30. Pero él al ver, dice, versículo 29 dice, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30, pero al ver el fuerte viento no tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué hizo? O sea, ¿qué pasó con Pedro? Empezó a tener miedo, empezó a tener dificultad. ¿Por qué? Porque dice versículo 29, dice, tuvo miedo porque vio el fuerte viento. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo cuando tengamos miedo? Sigue confiando en Jesús. Sigue confiando en Él. Me encanta esta historia de Pedro porque digo, yo a veces soy como Pedro. Yo a veces tengo desánimo. Yo a veces entro en miedo, en dificultad, en estrés. Pero ¿qué tengo que hacer? Seguir confiando en Jesús. Seguir confiando en sus palabras. Seguir creyendo en lo que Él me dijo. Porque cuando Pedro cayó, ¿verdad? Y acuérdate que el mar empezó a hundirse. En Mateo 14:31 Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste en la palabra de ven? ¿Sabes lo que significa miedo? O a lo mejor en griego significa fobia. Y fobia, hay gente que le tiene fobia a las arañas, fobia a quién más, a los insectos, fobia a la oscuridad. Y gente intenta buscar dentro de sí mismo, a ver, tengo que ver por qué tengo fobia a esto. Bueno, la respuesta no está dentro de ti, la respuesta está en Jesús, en Dios. Jesús le dijo a este hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudó en las palabras que Jesús le había dicho? La respuesta de nuestro miedo, de nuestras ansiedades, no está dentro de nosotros. La respuesta para vencer esas ansiedades no está en nosotros, está en Jesús. Sigue confiando en Jesús. Sigue creyendo en Él, sigue esperando en Él, aún en medio de tus dudas y tus miedos. Porque fíjate, y fíjate lo que hizo, esa es la enseñanza que a mí me deja, porque aun que yo tenga miedo, aunque tenga estrés, debo de seguir confiando en Jesús. Porque si no confío en Jesús, me voy a hundir en el miedo, en la desesperación, en el viento del estrés, de la ansiedad. Yo soy como Pedro cuando dijo, ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Yo no tengo a nadie más quien ir, sino solamente ir a Jesús. Y fíjate, para terminar este tiempo, devocional, en Mateo capítulo 14, 30, me encanta cómo se relaciona a Pedro con Jesús. Mira, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Cuál es la enseñanza? Aún en la duda, aún en el miedo, aún cuando le fallaste a Jesús, aún cuando le fallaste a Dios, sigue pidiendo al Señor, sálvame. Dame otra oportunidad. Pedro decía, Señor, se refería a Dios con un sentido de autoridad. Tú sigues siendo mi autoridad, Señor. Yo sé que te he fallado y que te fallo a lo mejor casi todos los días, pero tú sigues siendo mi Señor. ¿Y qué le dice Pedro a Jesús? Sálvame, una petición sencilla, sálvame, o sea, dame socorro, rescátame de la destrucción. Eso es lo que los griegos usaban esta palabra, sálvame de los males, o sálvame de la pena máxima de destrucción de un juicio de parte de Dios. Sálvame. Y esa es la petición que todos necesitan de parte de Jesús, Señor, sálvame, porque Él es el único que te puede salvar y llevar tu alma hacia el cielo, hacia la eternidad. Sálvame, Señor, porque yo no quiero que mi vida vaya hacia el infierno. Sálvame, Señor, porque yo no quiero que mi vida se concentre en miedo, en temor, en ansiedad. Señor, sálvame. Fíjate cómo Pedro no renegó de Jesús. Mira, ya ves, me caí por el viento. Pedro seguía relacionándose con Jesús como su Salvador, su único Salvador. Aun cuando Pedro falla, Jesús estaba ahí para salvarlo. Pedro supo a quién clamar en momentos de crisis, de intranquilidad, de desesperación. ¿Tú sabes a quién clamar en tiempos así? ¿Has identificado que Jesús es el único que puede salvarte, que puede sanarte, que puede auxiliarte y llevarte a un lugar de refugio? Ojalá sí. Porque cuando llegaron a la barca, dice versículo 32, Mateo 14, 32, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Qué interesante. Cuando subieron a la barca, Pedro y Jesús, todo el viento fue calmado. Porque una vida calmada y entregada a Jesús, hay paz, aún en la tormenta. Y en el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Porque no solamente tuvo esa capacidad de calmar al viento, al mar, no solamente tuvo la capacidad de ayudar a Pedro para sacarlo adelante, sino dio la capacidad de darle tranquilidad, no solamente a Pedro, sino a todos los que estaban en la barca. Entonces yo te animo a ti, que cambies rápidamente tu contexto, tu vida, tu situación. A lo mejor la pandemia va a durar 1 año, no sé, yo no quiero que dure tanto, o 3 meses, 4, no sé cuánto tiempo va a durar esta pandemia, no soy científico, pero lo que sí te puedo decir es que si tú estás con Cristo y confiando en su palabra, creyendo en su palabra, descansando en Él, aún en el miedo, y si aún le fallaste, vuelves a ir a Él y diciéndole, Señor, sálvame, Él te da la paz que tú necesitas en tu barca.
que cuando termine la prueba, veas que Dios fue el que te sacó adelante, porque tú siempre estuviste clamando a Él. Aunque le fallaste, aunque dudaste, siempre clamaste a Él. Que sea Él que te libre de tus batallas y temores, y nuevamente confirmes que es Dios el que dijo ser, el Hijo de Dios, que verdaderamente Él es el que te ha salvado, y el Espíritu es el que te ha dado puesto dentro de ti para que encuentres esa paz en medio de la tormenta. Así que sigue confiando en Jesús, sigue confiando en Él, porque Él es el único que te va a salvar de esta tormenta y aún de la tormenta del juicio, de la ira de Dios. Así que con eso terminamos.